Siempre pensé que manejar un taxi era un trabajo tranquilo, rutinario. Conducir por las calles de la ciudad, recoger a desconocidos, escuchar sus historias, a veces compartiendo un silencio incómodo. Pero nunca imaginé que, entre la monotonía de los días y las noches, me encontraría con algo que trastocaría mi percepción de la realidad para siempre. Todo comenzó una noche lluviosa. Eran cerca de las 2 de la madrugada, y la lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas de mi viejo sedán. Las calles estaban casi vacías, apenas iluminadas por los faroles parpadeantes y el ocasional destello de un relámpago en el horizonte. Había terminado un turno largo y estaba considerando regresar a casa cuando vi una figura parada bajo la lluvia, cerca de un parque abandonado. Levantó la mano en señal de que necesitaba un taxi. Lo extraño no fue que alguien buscara un viaje a esa hora, sino el lugar. Esa esquina en particular tenía fama de estar maldita. Las historias que circulaban entre los conductores hablaban de un parque donde años atrás desaparecieron varios niños. Algunos decían que nunca encontraron sus cuerpos, otros juraban que escuchaban risas infantiles en las noches de tormenta. Pero yo siempre había sido escéptico con esas cosas. Hasta esa noche. Reduje la velocidad y me acerqué a la acera. Bajé un poco la ventanilla, dejando que la lluvia fría se colara en el interior. ¿A dónde va?, pregunté. La figura se inclinó hacia la ventanilla. Era una mujer joven, con cabello empapado que se pegaba a su rostro. Sus ojos eran grandes y oscuros, y su expresión era extraña. No puedo describirla bien, pero me inquietó. «Al otro lado de la ciudad, por favor», dijo con una voz suave, casi un susurro. Asentí y desbloqueé la puerta. La mujer se subió sin decir más, y un escalofrío recorrió mi espalda en el instante en que cerró la puerta. No sé si fue la humedad de su ropa o algo más, pero el aire dentro del taxi se volvió pesado, como si faltara oxígeno. Arranqué y revisé el espejo retrovisor. Ella estaba sentada derecha, mirando fijamente por la ventana, sin pestañear. Traté de iniciar una conversación, pero cada vez que decía algo, ella solo respondía con monosílabos o un leve movimiento de cabeza. Algo en su presencia me hacía sentir incómodo, como si no perteneciera a ese lugar o a este mundo. El camino se volvió extraño. Aunque conocía la ciudad como la palma de mi mano, esa noche las calles parecían diferentes, como si se alargaran más de lo normal. Los faroles titilaban al pasar bajo ellos, y el sonido de la lluvia se mezclaba con un zumbido grave que no sabía de dónde venía. En un momento miré al retrovisor otra vez. Ella seguía ahí, pero su reflejo no estaba del todo claro. No estaba del todo claro. Era como si su imagen estuviera desfasada, como una vieja grabación mal sincronizada. Parpadeé un par de veces, pensando que era el cansancio, pero entonces, en el silencio del taxi, escuché algo que me congeló. Un susurro, leve, casi imperceptible, pero no era de la mujer, provenía de atrás, donde no había nadie. «Continúa», decían las voces. El susurro era tan tenue que al principio pensé que lo había imaginado. Quizás el ruido de la lluvia había creado esa ilusión en mi cabeza. Pero entonces volvió, más claro esta vez, como si varias voces estuvieran hablando al mismo tiempo, todas murmurando la misma palabra: «Continúa». Mi cuerpo se tensó mientras apretaba con fuerza el volante, sintiendo el sudor frío acumulándose en mi frente. No quería mirar de nuevo al retrovisor, pero algo dentro de mí, esa curiosidad malsana que a veces traiciona al instinto, me obligó a hacerlo. Y ahí estaba ella, igual de inmóvil. Pero ahora sus ojos no miraban por la ventana. Me observaban directamente a través del espejo, con una intensidad que me hizo contener la respiración. Quise decir algo, cualquier cosa que rompiera el espeso silencio, pero mi garganta estaba seca y las palabras se quedaban atrapadas. La calle seguía extendiéndose delante de mí, como si no tuviera fin, y cada farol que dejábamos atrás proyectaba sombras más largas en el interior del taxi. Empecé a notar que el espejo retrovisor parecía deformarse, como si algo estuviera jugando con mi percepción. La cara de la mujer, su reflejo, se volvía más borroso y extraño a medida que la observaba. Finalmente, reuní el valor para hablar. «Disculpe, ¿dijo que iba al otro lado de la ciudad?», pregunté, intentando sonar calmado, aunque mi voz temblaba. Ella no respondió de inmediato. En cambio, sus labios se movieron lentamente, como si formaran palabras en un idioma que no podía entender. Finalmente, dijo algo que me heló la sangre. «Ya casi estamos allí». Aquello no tenía sentido. Había conducido por esas calles innumerables veces, y sabía que estábamos lejos de cualquier destino en el otro lado de la ciudad. Aceleré un poco, deseando terminar el viaje lo antes posible, pero entonces noté que el paisaje a mi alrededor había cambiado. No reconocí esas calles, las casas,
Las aceras, incluso los faroles parecían antiguos, como si pertenecieran a otra época. Y lo peor era el silencio. La lluvia seguía cayendo, pero ya no hacía ruido al golpear el techo del taxi. Todo era irreal. Decidí que es suficiente. Frené bruscamente y giré para mirarla directamente. Señora, esto no está bien. Dígame exactamente a dónde vamos, dije, tratando de no dejar que mi voz sonara tan aterrorizada como me sentía. Ella no se inmutó. Sus ojos oscuros brillaban de una forma antinatural en la penumbra del coche. Luego, con una calma inquietante, señaló hacia adelante, donde el camino parecía desaparecer en la nada. Fue entonces cuando noté que ya no estábamos en la ciudad. El pavimento había sido reemplazado por un sendero de tierra, rodeado de árboles altos cuyas ramas parecían arañar el cielo oscuro. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de recordar cómo habíamos llegado allí, pero no podía. Era como si la ruta hubiese cambiado sola. ¿Dónde estamos?, exigí, sintiendo cómo mi desesperación crecía. Ella no respondió. En cambio, su mirada se alzó hacia el parabrisas. Seguí la dirección de sus ojos, y lo que vi me dejó paralizado. Delante de nosotros, en medio del camino, había una figura. Era alta, demasiado alta para ser humana, y su forma era apenas visible entre las sombras y la niebla. No tenía rostro, pero dos puntos brillantes, como ojos ardientes, me observaban fijamente. El taxi comenzó a temblar, como si estuviera respondiendo a la presencia de aquel ser. Y entonces, el motor se apagó. El silencio que siguió al apagón del motor era ensordecedor. La figura frente a nosotros no se movía, pero su presencia llenaba el aire con una opresión sofocante. Era como si el espacio mismo estuviera retorciéndose a su alrededor, distorsionando la realidad. Mi instinto me gritaba que saliera corriendo, pero mis manos seguían aferradas al volante, congeladas por un miedo primitivo que me ataba al asiento. Giré la cabeza para mirar a la mujer, buscando respuestas, pero lo que vi me desmoronó aún más. Ya no estaba sentada de manera normal, su cuerpo parecía doblarse en ángulos imposibles, como si sus articulaciones hubieran perdido toda estructura humana. Sus ojos, antes oscuros, ahora brillaban con la misma luz que los de la figura en el camino. Una sonrisa antinatural se extendía por su rostro, alargándose más de lo que era físicamente posible. Intenté hablar. Mi garganta se cerró por completo mientras una risa baja, gutural, comenzó a emanar de ella. No era una risa normal. Era un sonido que parecía venir de algún lugar profundo y oscuro, como si no perteneciera a este mundo. La risa creció, resonando dentro del taxi como un eco interminable, hasta que pensé que mi cabeza iba a explotar. ¿Qué eres?, logré balbucear finalmente, con la voz rota por el terror. Ella inclinó la cabeza, estudiándome con esos ojos brillantes, y por un instante pensé que respondería, pero en lugar de palabras, emitió un susurro, un conjunto de sonidos incomprensibles que parecían una mezcla de lenguas antiguas y ecos de algo más, algo que no podía identificar. Las palabras se deslizaron en mi mente como cuchillos, dejando un rastro de frío y confusión. La figura en el camino comenzó a moverse, lenta pero decididamente, acercándose al taxi. Cada paso hacía que el suelo vibrara, y a medida que se acercaba, el aire dentro del coche se volvía más pesado, más difícil de respirar. Intenté girar la llave del encendido, desesperado por hacer que el motor volviera a arrancar, pero no pasó nada. El auto estaba muerto, atrapado en medio de ese lugar irreal. Los faros del taxi, aunque apenas iluminaban, captaron más detalles de la figura. Su cuerpo era delgado y alargado, con extremidades desproporcionadamente largas que se balanceaban de forma antinatural con cada paso. No tenía rasgos faciales visibles, pero su presencia era inconfundible. Era una manifestación pura de algo malévolo, algo que no debería existir. Mientras la figura avanzaba, la mujer en el asiento trasero comenzó a murmurar algo. Al principio pensé que estaba rezando, pero pronto me di cuenta de que no eran oraciones. Sus palabras eran más rápidas y más graves, casi como un cántico. Las sombras dentro del taxi comenzaron a moverse, girando y retorciéndose como si tuvieran vida propia. Cuando la figura llegó a unos pocos metros del coche, se detuvo. Extendió una mano larga y huesuda hacia el taxi, y en ese momento todo pareció detenerse.
La lluvia dejó de caer, el viento se desvaneció, y el tiempo mismo pareció quedar suspendido en un instante eterno. Un golpe fuerte sacudió el taxi. Venía del techo. Miré hacia arriba, pero no pude ver nada a través de la negrura. Otro golpe, esta vez más fuerte, hizo que el auto se tambaleara. Mi respiración era cada vez más rápida, y un grito ahogado se formaba en mi garganta, incapaz de salir. De repente, las luces del tablero parpadearon y el motor se encendió solo, rugiendo con una fuerza inusual. Sin pensarlo, pisé el acelerador a fondo. Las llantas patinaron en el suelo embarrado antes de ganar tracción, y el taxi se lanzó hacia adelante. La figura no se movió, pero mientras pasaba a su lado, sentí un frío tan intenso que pensé que mi alma misma se estaba congelando. Por un breve instante, miré al retrovisor, esperando ver a la mujer aún en el asiento trasero. Pero el asiento estaba vacío. El asiento trasero vacío me golpeó como una bofetada de realidad. Giré la cabeza rápidamente, esperando que fuera un error. Pero no había nadie allí, ni siquiera el agua que goteaba de su ropa quedaba como evidencia de que alguna vez estuvo sentada en mi taxi. Era como si nunca hubiera existido, como si todo lo que había sucedido hasta ese momento fuera un mal sueño. Pero no lo era. El camino seguía extendiéndose frente a mí, un sendero que ya no reconocía. El asfalto parecía haberse convertido en un terreno irregular, cubierto de piedras y raíces que sobresalían como manos intentando atraparme. A mi alrededor, los árboles se alzaban altos y amenazantes, sus ramas entrelazadas formando un túnel natural que me hacía sentir como si estuviera siendo devorado por el bosque. Pisaba el acelerador con fuerza, sin mirar atrás. Solo quería salir de allí, de ese lugar que parecía existir fuera del tiempo y el espacio. Pero el camino no terminaba. Miré el reloj del tablero, y para mi horror, las manecillas no se movían. Habían quedado congeladas en las 2:23 am, la hora en que recogí a la mujer. Un pensamiento me atravesó como un rayo. Estaba atrapado en un bucle. Cada kilómetro que recorría se sentía igual al anterior, y los árboles, aunque distintos en forma, parecían estar observando. Era una sensación absurda, pero no podía evitarla. A medida que avanzaba, los susurros volvieron, esta vez más claros y cercanos. «Regresa», murmuraban las voces. «Regresa a la puerta». Mi cuerpo se tensó al escuchar esas palabras. No quería regresar, pero algo dentro de mí, una fuerza invisible, comenzó a tirar de mis pensamientos hacia ese lugar. Cerré los ojos por un segundo, tratando de despejar mi mente, pero las imágenes regresaron con una claridad aterradora. La figura alta en el camino, los ojos brillantes y la mujer con su sonrisa antinatural. Cuando abrí los ojos de nuevo, el camino había cambiado otra vez. Ahora estaba en una calle que reconocía vagamente. Era una de las principales de la ciudad, pero había algo mal en ella. Las luces de los faroles estaban apagadas, las ventanas de los edificios estaban oscuras, y no había un solo sonido. Ni siquiera el viento movía las hojas de los árboles. La ciudad, mi ciudad, parecía una maqueta abandonada, un cascarón vacío de lo que alguna vez fue. Frené el taxi, incapaz de continuar. Necesitaba pensar, entender lo que estaba pasando. Tomé mi teléfono para llamar a alguien, cualquiera que pudiera escucharme. Pero la pantalla estaba en blanco. No había señal, ni batería, ni siquiera un rastro de luz. Era como si el dispositivo fuera una simple pieza de plástico en mis manos. Golpeé el volante con frustración, gritando en un intento desesperado por liberar la tensión acumulada. Mi voz resonó en el silencio, pero algo me hizo callar al instante, un movimiento en el espejo retrovisor. Lo miré, con el corazón latiendo a toda velocidad. En el reflejo, pude ver algo moviéndose en el asiento trasero. Era una sombra, informe y oscura, que parecía crecer y pulsar como si estuviera viva. Parpadeé, esperando que desapareciera, pero en lugar de eso, comenzó a tomar forma. Primero, unas manos delgadas y huesudas se materializaron, seguidas de un rostro. El mismo rostro de la mujer que había recogido. «Pensaste que habías escapado», dijo con una voz que ahora sonaba como un eco dentro de mi cabeza. Mi cuerpo se paralizó. No podía moverme, no podía gritar. Todo lo que podía hacer era mirar cómo esa figura se inclinaba hacia adelante, su rostro deformándose con cada segundo que pasaba. Su boca se abrió, más y más, hasta que parecía un abismo infinito, y de ella comenzaron a surgir más voces, gritos, y un sonido indescriptible que sentí más que escuché. Mi visión comenzó a oscurecerse,
como si algo estuviera succionando toda la luz y la vida a mi alrededor. Sabía que si no hacía algo pronto, no volvería a salir de esa pesadilla. La oscuridad parecía tragarlo todo, envolviendo el taxi y a mí en un vacío absoluto. Pero antes de sucumbir por completo al pánico, algo dentro de mí despertó, un instinto de supervivencia que no entendía del todo. Con todas las fuerzas que pude reunir, estiré la mano hacia la palanca de cambios, cambiándola a reversa, y pisé el acelerador a fondo. El taxi se sacudió violentamente mientras retrocedía, como si estuviera siendo arrastrado por una corriente invisible. La sombra en el asiento trasero soltó un chillido ensordecedor, un sonido tan profundo que me hizo vibrar los huesos. Por un instante, pensé que mi cabeza iba a estallar, pero no me detuve. No podía detenerme. Conduje en reversa por lo que parecieron minutos interminables, sin saber si estaba volviendo al camino original o simplemente hundiéndome más en aquella pesadilla. Finalmente, sentí que las ruedas del taxi encontraron asfalto nuevamente. El motor rugió como si el coche estuviera luchando conmigo por avanzar. Miré al retrovisor, esperando encontrar aquella figura todavía acechándome, pero lo que vi fue peor. No había un camino detrás de mí, no había árboles, ni faroles, ni señales de la ciudad. Lo único que quedaba era un muro de oscuridad, un vacío absoluto que se movía hacia mí como una marea negra. Era como si el mundo mismo estuviera siendo devorado. Sin pensarlo, giré el volante, intentando dar la vuelta. Las ruedas chirriaron y el taxi derrapó, pero logré enderezarlo. Insistía. Ahora iba hacia adelante, lejos de esa negrura, aunque no sabía si estaba escapando o corriendo directo hacia algo peor. El camino comenzó a torcerse y deformarse. Era como si la realidad misma se estuviera derrumbando a mi alrededor. Los faroles parpadeaban, proyectando sombras que no correspondían a nada visible. Parecían figuras humanas, moviéndose erráticamente, como si estuvieran atrapadas entre este mundo y otro. De repente, el sonido volvió. No era un sonido que pudiera identificar. Era una mezcla de gritos, susurros y algo parecido a un coro, pero distorsionado, como si estuviera siendo reproducido al revés. Miré por la ventana y lo vi. La ciudad que creía reconocer ahora estaba completamente irreconocible. Los edificios estaban torcidos, inclinados en ángulos imposibles. Algunas estructuras flotaban en el aire, mientras que otras parecían derretirse hacia el suelo. Y entonces lo sentí, un peso en el asiento trasero. No necesitaba mirar para saber que algo estaba allí otra vez. Podía sentir el frío emanando de su presencia, un frío que no era físico, sino algo más profundo, algo que se clavaba directamente en mi alma. Pero esta vez no me quedaría congelado. Había llegado demasiado lejos para detenerme ahora. ¿Qué quieres de mí?, grité, mi voz temblando pero cargada de desesperación. El peso en el asiento trasero pareció moverse, acercándose. El retrovisor, ahora deformado y casi inútil, reflejó un destello de aquellos ojos brillantes, acompañados de una sonrisa torcida que no pertenecía a ningún ser humano. Y entonces, habló. No es lo que quiero de ti. Es lo que tú abriste. Es lo que tú abriste. Sus palabras hicieron eco en mi cabeza, repitiéndose una y otra vez, mientras mi mente intentaba descifrar lo que significaban. ¿Qué había abierto? Mi mente regresó a esa noche, al instante en que recogí a la mujer. La puerta, el camino, ¿era posible que, al detenerme por ella, hubiera roto algún tipo de barrera? ¿Había cruzado un umbral sin saberlo? ¿Había cruzado un umbral sin saberlo? El peso desapareció de repente, como si nunca hubiera estado allí, pero el eco de su voz permaneció. El camino frente a mí comenzó a aclararse. Las luces de la ciudad reaparecieron en la distancia, parpadeando como un faro en medio de mi desesperación. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas, buscando alcanzar esas luces antes de que algo más sucediera. Pero justo cuando pensé que estaba escapando, vi algo que me hizo gritar. Las luces de la ciudad no eran faroles, ni edificios. Eran ojos, miles de ojos, brillando en la oscuridad, todos mirándome mientras avanzaba hacia ellos. Los ojos se alzaban en el horizonte como un enjambre luminoso, titilando al unísono como si respiraran juntos. Cada uno de ellos me observaba con una intensidad que helaba mi sangre. Intenté convencerme de que no eran reales, que mi mente estaba jugándome una mala pasada,
pero era imposible ignorarlos. Cada vez que parpadeaba, parecían estar más cerca, como si el espacio entre nosotros se desmoronara con cada segundo que pasaba. Apreté los dientes y seguí conduciendo, pero las luces no se alejaban. Al contrario, ahora parecían rodearme, apareciendo a ambos lados del camino, entre los árboles deformes que delimitaban la carretera. Los ojos estaban por todas partes, mirándome desde la oscuridad con un hambre insaciable. De pronto, el taxi empezó a fallar. El motor, que hasta ese momento había respondido a mi desesperado intento de escapar, comenzó a toser y a emitir un sonido metálico. El pedal del acelerador dejó de funcionar, y el coche se fue apagando lentamente hasta detenerse por completo. Me quedé inmóvil, con las manos apretando el volante mientras mi respiración se volvía cada vez más irregular. No, no ahora, murmuré, golpeando el volante con frustración. Miré a mi alrededor esperando encontrar algo, cualquier cosa que pudiera darme una pista de dónde estaba, pero lo único que veía eran sombras, y esos malditos ojos, cada vez más cerca. El aire dentro del taxi se volvió denso, casi irrespirable, y un sudor frío me recorrió la frente. Entonces, el silencio fue roto por un sonido escalofriante. Era un susurro. No, varios susurros, provenientes de todas partes y de ninguna a la vez. Al principio, no podía entender lo que decían, pero poco a poco las palabras comenzaron a tomar forma en mi mente. Abriste la puerta, nos dejaste entrar. Mi corazón se detuvo al escuchar esas palabras. Las voces eran múltiples, superpuestas, como si cientos de personas estuvieran hablando al mismo tiempo. Intenté ignorarlas, enfocándome en reiniciar el motor, pero la llave no giraba. Estaba atrapado. De repente, sentí un movimiento fuera del taxi. Una de las sombras que rodeaba el coche se deslizó hacia el parabrisas, tomando forma. Era alta, grotesca, con extremidades alargadas y un rostro sin rasgos definidos, excepto por los mismos ojos brillantes que me habían estado observando todo este tiempo. Se inclinó hacia mí, colocando una mano deformada sobre el vidrio. El taxi tembló bajo su peso. Mi cuerpo entero se paralizó. Quería moverme, quería correr, pero el terror me mantenía anclado al asiento. La figura inclinó su cabeza hacia un lado, como si me estuviera estudiando. Luego, sin previo aviso, comenzó a golpear el parabrisas con fuerza. Cada impacto hacía que el vidrio se agrietara un poco más, hasta que supe que no aguantaría mucho tiempo. Sin pensarlo, abrí la puerta y salí corriendo hacia la oscuridad. No sabía a dónde iba, solo que tenía que alejarme del taxi, de los ojos, de todo. La tierra bajo mis pies parecía moverse, como si estuviera viva, tratando de atrapar. Las ramas de los árboles se alargaban hacia mí, rozándome los brazos y la cara mientras corría. Podía escuchar las voces detrás de mí, persiguiéndome, riéndose, llamándome. Después de lo que parecieron horas, llegué a un claro en el bosque. Allí, en el centro, había algo que no debería estar allí, una puerta. Era exactamente igual a la puerta de la mujer, negra, antigua, con un marco que parecía devorar la luz a su alrededor. Se encontraba de pie, sola, sin paredes ni estructuras que la sostuvieran, como si hubiera sido colocada allí por una fuerza incomprensible. Sabía que no debía acercarme, pero algo en ella me atraía. Sentí una extraña familiaridad, como si ya la hubiera visto antes, aunque no podía recordar dónde ni cuándo. Detrás de mí, las voces se acercaban, y con ellas, los ojos. Estaban más cerca que nunca, rodeando el claro y cerrando todas las salidas. No tenía elección. Me acerqué a la puerta, mi corazón latiendo con fuerza. La observé de cerca, notando los detalles que la hacían tan antinatural. Parecía respirar, como si estuviera viva. Extendí la mano hacia ella, y justo cuando mis dedos tocaron la superficie fría y áspera, un grito desgarrador resonó en mi cabeza. El grito dentro de mi cabeza no era humano. Era una mezcla de dolor y furia, un rugido que parecía provenir de lo más profundo de un abismo insondable. Sentí como si mi cráneo estuviera a punto de partirse, pero mis dedos no se apartaron de la puerta. Al contrario, parecía que algo invisible los mantenía pegados a la madera, una fuerza que no podía resistir. La superficie de la puerta, que antes parecía inerte, comenzó a cambiar bajo mi tacto. Se movía, pulsaba, como si estuviera viva. Una energía fría, casi gélida, se filtró desde mis dedos hasta mi brazo, extendiéndose por todo mi cuerpo. Intenté soltarme, pero era inútil. Estaba atrapado. Detrás de mí, las voces se hicieron más intensas.
y con ellas llegó un sonido que hizo que mi corazón casi se detuviera. Pasos. Pesados. Rítmicos, acercándose desde todos los ángulos. No eran pasos humanos. El eco que producían era más profundo, más resonante, como si algo colosal estuviera acercándose lentamente. Mi instinto me decía que no mirara atrás, que no quería ver qué era lo que estaba produciendo ese sonido. La puerta, mientras tanto, comenzó a emitir una luz extraña, un brillo tenue que parecía venir de su interior. No era una luz natural, tenía un color que no podía describir, algo entre lo real y lo imposible, algo que me hacía sentir mareado y ansioso solo con mirarlo. Y entonces, sin previo aviso, la puerta comenzó a abrirse. No fue un movimiento rápido. La puerta se abrió lentamente, como si algo del otro lado estuviera arrastrándola con una fuerza inmensa. El chirrido que produjo era desgarrador, un sonido que se clavó en mi mente como un cuchillo oxidado. Mis ojos, contra mi voluntad, se fijaron en el espacio que comenzaba a revelarse al otro lado. No había nada, y al mismo tiempo había todo. El espacio detrás de la puerta era un vacío infinito, un abismo de sombras y luces intermitentes que no seguían ninguna lógica. Parecía un lugar fuera del tiempo y el espacio, donde las leyes de la realidad no se aplicaban. Podía ver figuras moviéndose en la distancia, formas distorsionadas que se retorcían y cambiaban constantemente. Algunas parecían humanas, otras eran algo completamente diferente, algo que mi mente no podía comprender. Y entonces lo sentí. Algo del otro lado me estaba mirando. No podía verlo, pero sabía que estaba allí, algo gigantesco, antiguo, con una presencia que me hacía sentir insignificante. Alila Cisalia. Una voz profunda resonó desde el abismo, no a través de mis oídos, sino directamente en mi mente. No debiste abrirla. Esas palabras fueron como una sentencia. En ese momento, sentí que toda mi vida, cada decisión, cada paso que había dado, había llevado a este instante, a este error irreparable. Algo comenzó a emerger de la puerta, una sombra densa y amorfa, que parecía devorar la luz a su alrededor. Era como si la oscuridad misma hubiera tomado forma, y su sola presencia hacía que el aire se volviera irrespirable. Intenté retroceder, pero mi cuerpo no respondía. La fuerza que me mantenía pegado a la puerta se intensificó, tirando de mí hacia el abismo. Sentí cómo mi cuerpo se inclinaba hacia adelante, como si estuviera siendo absorbido por aquella negrura. Luché con todas mis fuerzas, pero era como pelear contra una corriente imposible de detener. Las voces detrás de mí se transformaron en gritos. Finalmente, giré la cabeza, rompiendo el hechizo por un breve instante, y lo que vi me dejó paralizado. Las figuras que habían estado siguiéndome, esas sombras de ojos brillantes, estaban siendo arrastradas hacia la puerta junto conmigo. Sus cuerpos se deformaban mientras eran absorbidos, gritando con una mezcla de terror y resignación. Parecían saber que su destino estaba sellado, al igual que el mío. La figura de la mujer apareció entre las sombras. Su rostro ya no era humano. Era una máscara grotesca de dientes y ojos, y su sonrisa antinatural se extendía de oreja a oreja. Me miró directamente, y por primera vez habló claramente. «Tú fuiste quien nos trajo aquí. Ahora nos iremos contigo». Su voz era fría, como un eco interminable que reverberaba dentro de mi cabeza. La sombra amorfa de la puerta se extendió rápidamente, alcanzando mis pies. Sentí un frío tan intenso que mi cuerpo se entumeció al instante. No había escape, no había esperanza. La sombra me envolvió por completo. La oscuridad era absoluta, un vacío que no solo apagaba la luz, sino también cualquier sensación de tiempo o espacio. No podía sentir mi cuerpo, no podía respirar, y sin embargo, estaba consciente. Era como si mi mente flotara en un abismo infinito, atrapada entre dimensiones que no podía comprender. Las voces seguían ahí, cada vez más fuertes, resonando desde todos los ángulos. Ya no eran susurros, ahora eran gritos de agonía, de desesperación, mezclados con risas burlonas y palabras en idiomas que nunca había escuchado, pero que de alguna manera entendía. Cada palabra parecía desmenuzar mi cordura, arrancando pedazos de mi identidad con cada repetición. «Eres nuestro ahora», decían las voces en unísono, como si hubieran llegado a un acuerdo. «Nos perteneces». Intenté luchar, pero no había nada contra lo que luchar. Mi cuerpo estaba atrapado en la negrura.
y mi mente estaba siendo tironeada en todas direcciones. De repente, algo cambió. Una luz tenue apareció a lo lejos, un destello que rompió la monotonía del abismo. Era pequeña al principio, pero comenzó a crecer rápidamente, envolviendo todo a su paso. La luz no era cálida ni reconfortante, tenía un color extraño, indefinido, como si no perteneciera a ningún espectro visible. Cuando llegó a mí, sentí que algo me tiraba hacia ella, arrastrándome con una fuerza imparable. Cerré los ojos, incapaz de soportar su intensidad, y cuando los abrí de nuevo, ya no estaba en la oscuridad. Ahora me encontraba en un lugar que no podía describir completamente. El suelo bajo mis pies era sólido, pero no tenía textura. El cielo, si es que se podía llamar así, era un torbellino de colores y formas que se retorcían sin cesar. A lo lejos, estructuras imposibles flotaban en el aire, algunas girando lentamente, otras colapsando y reconstruyéndose en un ciclo interminable. En el centro de aquel paisaje surrealista estaba la puerta, la misma puerta negra que había abierto antes. Pero esta vez no estaba sola. Había figuras a su alrededor observándome. Algunas eran humanas, o al menos parecían serlo, pero otras no. Sus formas eran distorsionadas, como si estuvieran atrapadas entre dos estados de existencia. Sus ojos, los mismos ojos brillantes que había visto antes, me perforaban con una intensidad insoportable. «Él es el siguiente», dijo una de las figuras, apuntándome con una mano larga y esquelética. Sentí como el peso de sus palabras caía sobre mí como una montaña. No sabía lo que significaban exactamente, pero algo dentro de mí entendía que no era algo bueno. Intenté retroceder, pero mis pies no se movían. Era como si el suelo me hubiera atrapado, clavándome en mi lugar. La puerta comenzó a abrirse de nuevo, pero esta vez no había sombras ni vacío detrás de ella. Lo que vi era peor, era un reflejo distorsionado de mi propia vida. Vi a mi familia, a mis amigos, vi todos los momentos importantes que había vivido, pero estaban torcidos, llenos de oscuridad y sufrimiento. Cada imagen era como un recordatorio de que, de alguna manera, todo había llevado a este momento. Las figuras comenzaron a acercarse, rodeándome lentamente. Sus pasos no hacían ruido, pero el peso de su presencia era abrumador. Podía sentir su odio, su hambre. Eran como depredadores que habían encontrado finalmente a su presa. «Abriste la puerta, ahora debes cruzarla». Esas palabras retumbaron en mi mente mientras la puerta se abría por completo, revelando un horizonte que no podía comprender. No era un lugar, era una sensación, un concepto de pérdida y desesperación infinita. Intenté resistirme, pero las figuras me empujaron hacia adelante, sus manos frías y ásperas agarrándome por los brazos. «No pertenezco aquí», grité luchando contra su fuerza. «Déjenme ir». Ellos no respondieron, no necesitaban hacerlo. Su silencio era más poderoso que cualquier palabra. Con cada paso que me forzaban a dar, sentía cómo algo dentro de mí se desgarraba, como si mi esencia misma estuviera siendo arrancada y absorbida por la puerta. Finalmente, llegué al umbral. La negrura del interior de la puerta se extendió hacia mí, envolviéndome como un manto. Sentí un último tirón, y luego todo se desmoronó. El tirón final fue como caer en un abismo sin fondo. Todo se oscureció de nuevo, pero esta vez no había ni siquiera una chispa de luz. No había voces, ni sonidos, ni siquiera el peso aplastante de las sombras. Era la nada más absoluta. Un vacío que no podía describirse con palabras. Mi cuerpo ya no existía, pero mi conciencia seguía allí, suspendida en esa oscuridad eterna. Justo cuando pensé que esa sería mi condena, una chispa apareció en la distancia, pequeña y débil. Poco a poco, comenzó a crecer, revelando imágenes, fragmentos de mi vida. Al principio, eran recuerdos felices. El día que obtuve mi licencia de taxista, las risas con mis amigos, las noches tranquilas conduciendo por la ciudad. Pero pronto, esos recuerdos se torcieron, deformándose en algo irreconocible. Vi a mis amigos mirándome con expresiones de odio, sus rostros transformados en máscaras grotescas. Vi las calles de la ciudad, pero estaban cubiertas de sangre, y las luces de los faroles eran ojos que me seguían mientras conducía. Cada imagen me desgarraba, como si estuviera siendo castigado por algo que no comprendía. Y entonces vi la puerta, siempre la puerta. Estaba en cada escena, oculta en las sombras, esperando. Me di cuenta de que había estado allí desde el principio,
mucho antes de aquella noche lluviosa. Era como si siempre hubiera sido parte de mi vida, acechándome desde la distancia, esperando el momento adecuado para revelarse. Pero, ¿por qué? ¿Qué había hecho para merecer esto? No es lo que hiciste, dijo una voz que resonó en el vacío. Es lo que permitiste. La voz era profunda y resonante, como si viniera de algo mucho más grande que yo. No podía ver a quién hablaba, pero su presencia era inconfundible. Era la misma fuerza que había sentido desde que abrí la puerta, la misma que me había arrastrado hasta este lugar. Abriste el paso. Ahora debes pagar el precio. Quise protestar, gritar que no entendía, que nunca quise abrir nada, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta, como si el vacío mismo me estuviera sofocando. La puerta volvió a aparecer frente a mí, pero esta vez no estaba cerrada. Estaba completamente abierta, y al otro lado no había sombras ni distorsiones. Había un reflejo de mí mismo. Era yo, pero no lo era. Esa versión de mí tenía los ojos apagados, vacíos, y una sonrisa torcida que no podía controlar. Me miró fijamente, como si estuviera esperando que cruzara. Extendió una mano, invitándome. «Tu lugar está aquí ahora», dijo la figura, su voz una réplica exacta de la mía. Sentí como el vacío a mi alrededor comenzaba a colapsar, empujándome hacia la puerta. Intenté resistirme, pero cada paso hacia atrás solo me acercaba más a ella. La figura en el umbral dio un paso adelante, invadiendo mi espacio, y por primera vez sentí su verdadera presencia. No era una sombra ni una ilusión, era algo más profundo, más aterrador, era todo lo que yo temía ser. «Tú no escapaste», susurró inclinándose hacia mí, «solo cambiaste de lugar». En ese instante comprendí la verdad. No era solo un castigo, era un intercambio. Había abierto una puerta, y ahora estaba destinado a ocupar el lugar de quien había salido. Intenté luchar contra el destino que me arrastraba, pero fue inútil. Sentí cómo mi esencia comenzaba a desmoronarse, a ser absorbida por el vacío. La figura tomó mi lugar en el umbral. Su sonrisa se ensanchó mientras cruzaba hacia el mundo real, dejándome atrapado en esta prisión de sombras y espejos. Lo último que vi antes de que la puerta se cerrara fue mi propio reflejo, distorsionado y monstruoso, alejándose de mí. Y luego, la puerta se cerró con un golpe final. El golpe de la puerta resonó en el vacío como un trueno, apagando todo sonido y movimiento a mi alrededor. Durante un instante que pareció eterno, no hubo nada, ni luz, ni voces, ni siquiera el eco de mis pensamientos. Era como si el universo mismo hubiera contenido la respiración, esperando a que el equilibrio fuera restaurado. Y luego, la realidad se rompió. Un destello cegador invadió mi visión, acompañado de un rugido ensordecedor que parecía provenir de todas partes. Mi cuerpo, o lo que quedaba de él, fue arrastrado hacia un torbellino de imágenes, sonidos y sensaciones. Todo lo que era, todo lo que había sido, se desintegró y se reconstruyó en un ciclo interminable, como si mi existencia estuviera siendo reciclada por algo que no podía comprender. Finalmente, el torbellino se detuvo. Abrí los ojos, esperando encontrarme todavía en ese abismo de sombras. Pero no estaba allí, estaba en mi taxi. El motor ronroneaba suavemente, y la lluvia golpeaba el parabrisas con un ritmo constante. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, y las calles mojadas reflejaban el brillo de los faroles. Todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Miré el reloj del tablero. Las manecillas marcaban las 2:23 am, la misma hora en que había recogido a la mujer. Mi respiración se aceleró mientras miraba alrededor, buscando cualquier señal de lo que había vivido, pero no había nada. El asiento trasero estaba vacío, y el ambiente dentro del coche era tan tranquilo como siempre. ¿Fue un sueño?, murmuré para mí mismo, aunque la pregunta quedó flotando en el aire. Me incliné hacia adelante, revisando el espejo retrovisor, y entonces lo vi. Mi propio reflejo me devolvía la mirada, pero algo en él estaba mal. Su sonrisa era demasiado amplia, demasiado torcida. Eran oscuros, profundos, como un abismo sin fin. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras el reflejo comenzó a moverse por su cuenta. Parpadeó lentamente y luego inclinó la cabeza, como si estuviera estudiándome. Intenté apartar la mirada, pero mis ojos estaban fijos en los suyos, atrapados por esa oscuridad infinita. De repente, una voz familiar resonó en mi mente, baja y susurrante, pero inconfundible.
Abriste la puerta. Ahora es parte de esto. El reflejo levantó una mano y tocó el cristal desde el otro lado, como si intentara atravesarlo. Mi cuerpo se quedó inmóvil, incapaz de reaccionar. Y entonces, con un parpadeo, el reflejo desapareció. Solo quedaba yo, con la respiración agitada y el corazón martillando en mi pecho. Arranqué el taxi y conduje sin rumbo, intentando dejar atrás lo que había visto, lo que había sentido. Pero cada vez que pasaba por un farol, cada vez que miraba a los retrovisores, sentía que algo me seguía. La puerta estaba cerrada, pero no para siempre. Y ahora yo era el guardián de aquello que había liberado. Quizás algún día alguien más abriría otra puerta, pero hasta entonces, las sombras seguirían observándome, esperando el momento en que mi tiempo terminara y alguien tomara mi lugar. Conduje hacia la oscuridad de la noche, sabiendo que ya nunca estaría solo.